Muy buenos días para todos. Buenos días, querida profesora. Buenos días. Buenos días, estaba verificando la lista. Jaramillo. Jaramillo. ¿Cuál es el primer apellido? Ah, es Castañeda, con razón. Ok, que no lo encontraba. Es Consuelo, Consuelo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno. Vamos a esperar un par de minutitos a los compañeros, ¿les parece? A ver quién más llega. Jóvenes, muy buenos días para todos. Vamos a dar inicio entonces a la clase del día de hoy. Permítanme, yo veo quién más ingresó. Buongiorno a tutti. Buongiorno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bonjour. Bueno, muy bien. Oye, ¿qué vamos a hacer entonces el día de hoy? Vamos inicialmente a despejar las dudas del quiz de la semana pasada para que lo resolvamos acá entre todos. Les sugiero, como ustedes no los pueden entrar a revisar,
el examen, les sugiero que lo que hagan es que lo escriban. Eso les va a servir para el examen final. Que escriban todo lo que vamos a hablar en esta primera parte, que es es resolver el examen, para que ustedes tengan la base y puedan más adelante estudiar de ahí. Listo, entonces vamos Mal a hecho, profe, no puedo revisar en línea. No. Sorry. La confianza no me llega hasta allá. Llevamos ya 2 semestres con usted y todavía desconfía de nosotros. Qué tristeza lo oye. Es que son hombres. ¿Qué puedo hacer? Y mujeres. Pero hay más poquitas. De hecho, aquí creo que en ese momento no hay ninguna. Aquí no hay, en ese momento no hay ninguna. Entonces, Bueno, ya pasaron a dormir. sí. Siempre nos dejan tirados cuando las necesitamos, ¿sí ven? No hay nadie que los represente, no hay nadie que los defienda. Entonces, ahí ¿Cómo sí. que no hay mujer? Entonces la profe, ¿quién es? No, pero no hay nadie que No, esté pero conmigo. no está a favor de nosotros, entonces no ganamos nada, señor Ospina. Aquí yo soy el ente acusador y ustedes son los victimarios, entonces no tienen defensor. Nada, seguimos parados. Necesitamos un juez. Por ahora no lo hay. Así de que continuemos. Les sugiero, como les dije, que anoten esas respuestas, porque de ahí voy a sacar preguntas para el examen. Bueno, yo voy a ir leyendo las preguntas y ustedes me van diciendo las respuestas. Y así lo vamos a ir socializando. ¿Listo? Dice la primera: sesión de preguntas y respuestas no acusatorias con un sospechoso, una víctima o un testigo. ¿Esa es la definición de qué? ¿De testimonio, de interrogatorio, de entrevista o ninguna de las anteriores? Entrevista. Entrevista. ¿Por qué es entrevista? Primero que todo, porque es informal. Segundo, porque no es acusatoria. Porque no es acusatoria, porque estoy hablando de víctimas y testigos. A una víctima, bueno, un testigo generalmente se hacen entrevistas, también se podría hacer interrogatorios, pero sí, esa es básicamente es porque no es acusatoria, no es acusatoria. Bueno, vamos con la siguiente. Dice: entrevista realizada bajo la gravedad de juramento. Las respuestas posibles son interrogatorio, entrevista estructurada, testimonio o confesión. Ese es interrogatorio. Eso es un interrogatorio, ¿por qué? Porque está bajo la gravedad de juramento. Exactamente. Epa. El único de ahí que es bajo la gravedad de juramento es el interrogatorio. De las posibles respuestas es el interrogatorio. Tercero, uno de los objetivos del interrogatorio directo. Recuérdenme primero cuál es el directo. Recordemos que tenemos directo, redirecto, contrainterrogatorio. El directo es cuando, digamos, si el testigo es de fiscalía, lo hace la fiscalía, o si es de la defensa, lo hace la defensa. Exactamente. Es interrogar a quien yo llevé para que me ayude con mi teoría del caso, ¿no es cierto? Entonces, fiscalía y defensa tienen sus propios testigos, y el que le hace el mismo que lo citó, entonces sería el interrogatorio. Te dice, uno de los objetivos del interrogatorio directo es, primero, acreditar el testigo y su testimonio, desacreditar al testigo y su testimonio, exponer la teoría del caso, elaborar preguntas cerradas al interrogatorio. ¿Cuál sería la respuesta ahí? La tercera, ¿la repite, profe? La tercera Profe, sería... yo en esa tengo una duda. Puede ser exponer el caso y acreditar el testimonio y el testigo. Exponer la teoría del caso está exclusivamente en manos de la fiscalía y del defensor. Él puede ayudar a sustentarla, pero no a exponerla. Quien la expone es el fiscal o el defensor. O sea que sería la acreditación del testimonio y el testigo. Sí. A ver, vamos a ir descartando. No puede ser exponer la teoría del caso, porque solamente eso lo tiene la facultad la fiscalía y el abogado. Otra dice, desacreditar al testigo y su testimonio. Pues no, porque es que si estoy hablando de un directo, es el que yo estoy llevando. ¿Y cómo lo voy a desacreditar? Entonces esa tampoco sería. Dice, otra opción sería elaborar preguntas cerradas.
Recordemos que las preguntas cerradas se caracterizan en el redirecto, no en el contrainterrogatorio, no en el directo. En el directo son las preguntas abiertas. Entonces aquí la respuesta que dice, uno de los objetivos del interrogatorio directo es, la respuesta es acreditar el testigo y su testimonio. Ahí es cuando, por ejemplo, si la fiscalía va a llevar al mismo que va a ayudar con su teoría, él fue el que presentó a ese testigo, le va a preguntar, señor Jonathan, ¿usted cuánto tiempo ya trabajando en la fiscalía? Aproximadamente cuántos de estos informes ha elaborado, qué tanta experiencia tiene usted, qué estudios tiene. Usted recuerda que elaboró este documento tal fecha, se lo paso para refrescar memoria. Dígame, por favor, qué fue lo que usted vio ese día. Entonces, primero hago como esa parte introductoria para que el juez vea que sí es una persona capacitada. Entonces, yo no voy a estar, en el directo yo nunca podría estar desacreditando, lo tengo es que acreditar, o sea, decir, vea, esta persona es un profesional, es serio y responsable, lleva mucho tiempo en el medio, y es el con el que yo me voy a respaldar para mi teoría del caso. Ya con esa saliste de la duda, Jonathan. Sí, profe, gracias. Con gusto. Bueno, continuemos con la siguiente. Dice, ¿quién realiza el interrogatorio directo? Entonces las opciones son el fiscal, el abogado defensor, la parte que hubiera ofrecido su testimonio como prueba o todas son correctas. Todas van correctas. No. La parte que dio el... La parte que lo propone, claro. Porque entonces, mire, ¿cuál es el asunto? Si usted ahí dice el fiscal, le queda faltando el abogado, defensor. Si dice el defensor, le queda faltando el fiscal. No había una sola respuesta que estuviera toda completa. Entonces, es cualquiera de los dos, pero que haya llevado, que lo haya ofrecido como medio de prueba. Entonces, esa es la respuesta. Jonathan, cuéntame. Profe, qué pena, me repite la pregunta que no se la escuché muy bien. Sí, dame un segundo. ¿Quién realiza el interrogatorio directo? El fiscal, el abogado defensor, la parte que hubiera ofrecido su testimonio como prueba o todas las respuestas son correctas. Pues yo diría que el que lleva al testigo no. Sí, el que lo lleva. O sea, la parte que hubiera ofrecido su testimonio como prueba. Ah, bueno, les doy un dato curioso. Las respuestas para todos están en orden distinto, son diferentes. Ustedes no, si ustedes me dicen, ay, la A, la B o la C, no, eso es la que, porque hay una forma de realizar los exámenes que las respuestas son aleatorias. Entonces, por eso no les digo la A, la B o la C, sino que les doy la respuesta textual como es. Y para que recuerden que les sugiero que la escriban para que estudien de ahí para el examen final. Bueno, vamos con la siguiente. ¿Quién realiza el interrogatorio redirecto? Explíqueme primero cuál es el redirecto. Profe, el redirecto es cuando, digamos, en el caso de la defensa llevó su testigo y él lo hace la contraparte, o sea, la fiscalía. Entonces, ¿cuál es la diferencia con el contrainterrogatorio? Perdón, profe. El contrainterrogatorio es la parte opuesta y el redirecto es cuando la defensa o la fiscalía, digamos, defienden el testimonio del contrainterrogatorio. En el rondón. Espérame. El redirecto no es para sustentar. Es para solucionar ahí la embarrada que hizo el testigo. O la que le hizo cometer la defensa, si fue la fiscalía el que lo llevó. Ese fue el caso que pusimos de la relación sentimental, estoy hablando hipotéticamente, que tiene Ospina y Mazo. Entonces, Mazo fue a declarar en contra de Ospina. Llegó la fiscalía y le interrogó. Es que usted lo vio, sí, yo lo vi, es que yo supe, es que yo escuché, es que yo soy testigo de que sí. Y llega la defensa y le pregunta, señorita Mazo, ¿usted tuvo una relación sentimental con el señor Ospina hace 2 años? Ah,
Sí, y ustedes se dejaron en malos términos, ¿no es cierto que hubo discusiones, hubo peleas, y no es cierto que usted le dijo a tal amiga que él se las iba a pagar, ¿no es cierto? Ah, sí, pero es que no, responda sí o no. Entonces ahí ya se quedó todo como ese de silencio incómodo, como pucha, entonces será que lo que está haciendo es una venganza. La embarró. Entonces ahí llega otra vez el fiscal. Señorita Más, usted aclara por favor a todos los presentes cómo era su relación con el señor Ospina hace este año. Ah, no, este año. No, bien, igual incluso hasta nos saludábamos, pues ya no teníamos problemas de ninguna clase, una relación cordial normal. Ya, ahí trató de arreglar un poquito lo que había mostrado el defensor, de pronto como esa credibilidad, como no, está actuando por venganza, es una mujer herida, es que tal cosa, entonces por eso lo está diciendo. Eso quedó en el aire cuando el abogado habló, siendo esa una testigo de la fiscalía en el supuesto caso. Entonces, cuando decimos la pregunta, ¿quién realiza el interrogatorio redirecto? Es la misma parte que ofreció el testimonio. En ese caso hipotético que le estoy colocando, es la misma fiscalía cuando vuelve sobre lo que le dijo la defensa, a tratar de arreglar lo que o dijo mal el testigo, o quedó en el aire como dudas, lo que le hizo decir el defensor. Ese es de la misma parte. Después, profe, el redirecto. Dice, ¿quién realiza el interrogatorio redirecto? La respuesta es la parte que hubiera ofrecido su testimonio. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre contrainterrogatorio y redirecto? Ninguna. Sí, claro. El contra lo hace la parte opuesta, el redirecto lo hace la misma parte. Sí es claro, muchachos. No se supone que el interrogatorio lo hace la parte que presenta el testigo. El contrainterrogatorio es la oposición. Exacto. El directo es el mismo que lo trajo y el redirecto después dijo que es la oposición. No, cuando tú dijiste el primero, que el interrogatorio que hace la parte que lo llevó, ese es el mismo directo, ese es el directo. Es el directo, y el redirecto es cuando defiende del contrainterrogatorio. Espérenme, volvamos, para que dejemos esto claro. Espérenme que estoy aquí. Acevedo, cuéntame. Profe, el directo es el que se trata de preguntas abiertas, sí, que es el primero que se hace, en el que dicen, cuéntenos qué pasó el día tal, o usted qué vio. Y ya el redirecto es el que valida con preguntas cerradas la hipótesis o lo que dijo primero, es la que dice, bueno, ¿usted conocía a Pepito, sí o no? Ah, sí. ¿Usted hizo ese día, pasó por tal parte? Sí. Es el que ya se encarga como de validar que todo lo que dijo, sí está bien. Dime quién hace el directo, quién hace el redirecto y quién hace el contra. El directo y el redirecto siempre lo hace la persona que lleva al testigo. Ajá. El directo y el redirecto. Y el contrainterrogatorio lo hace la persona que no lo lleva. O sea, si usted la contraparte. Lleva un testigo, exacto, si usted lleva un testigo, usted hace el directo y el redirecto. Ajá. Y el contrainterrogatorio lo hace la fiscalía. Por ejemplo, otra parte. Porque la otra parte puede ser defensa o puede ser fiscalía. Y por ejemplo, si usted lleva a alguien, lo hace usted, y si la fiscalía haría el contrainterrogatorio. Y si la fiscalía lleva a alguien, ellos hacen el directo y el redirecto, y usted haría la contrainterrogatorio. Y eso se da para ambas partes, tanto en fiscalía como en defensa. Ambos tienen las mismas capacidades de hacer directo, redirecto y contrainterrogatorio. Bueno, entonces, en conclusión, a la pregunta, ¿quién realiza el interrogatorio redirecto? La respuesta es la parte que hubiera ofrecido su testimonio.
Vamos con la siguiente. En relación con la expresión corporal, podemos decir que los siguientes gestos se denotan que nos están diciendo mentiras. Tocarse la nariz y frotarse el ojo, ladear la cabeza, mover la barbilla hacia adelante, ninguna de las anteriores. ¿Cuál es la respuesta? Pues, profe, yo en esa respondí la nariz y los ojos, pero recuerde que eso es un conjunto Sí, de, claro. de expresiones que usted no está seguro al 100% si le están diciendo mentiras o no. Puede ser un tic, o Sí, puede ser que en ese momento le picó el ojo y la nariz, tiene gripa o algo, no sé. Pues. sí, puede ser eso. Lo que pasa es que dentro de las opciones que teníamos, la más acertada era esa. Porque cuando hablamos, por ejemplo, de ladear la cabeza, es cuando una persona se denota como interesada en la exposición de otro. Cuando se levanta la barbilla es como una expresión como de arrogancia. O si me entendés, como estar de esa manera o mirar a los demás así por encima. O de orgullo. Exacto. Entonces, sí, es completamente cierto lo que dices. Y dentro de las opciones que teníamos, la más factible era tocarse la nariz y frotárselo. Bueno, continuamos con la siguiente. Acción que crea un vínculo social favoreciendo la confianza y eliminando cualquier sensación de amenaza. ¿Cuál es la acción que realizamos para generar un vínculo y ofrecer confianza? Entonces tenemos saludar de mano, sonreír, mirar fijamente a los ojos o ninguna de las anteriores. Sonreír. Sonreír. Como les dije, eso está en la definición, es casi que textual de cómo estaba en las diapositivas. Entonces hablábamos que cuando uno saluda a alguien con una sonrisa, se va viendo como más natural, la gente le da más confianza, te van a tratar con más amabilidad y vas a obtener los resultados que quieres en la entrevista. Si tú vas a llegar enojado, frunciendo el ceño, con las manos así, en forma inquisitiva, a preguntarle a la otra persona se va a sentir como si la estuvieran, en la misma víctima, hasta se puede sentir que la estás acusando a ella, que eso muchas veces pasa. Recuerdan que lo hablábamos de lo que es revictimizar, que eso se da mucho en los delitos sexuales o de violencia intrafamiliar. Les contaba yo un caso de una amiga muy cercana que fue víctima de violencia intrafamiliar y que cuando llamó a alguien para que viniera a ayudarle, lo primero que esa persona llegó y le dijo es, ¿usted qué le hizo? O sea, asumiendo que la culpa era de la víctima. ¿Y usted qué le hizo a él que le hizo tal cosa? Comentarios como ese obviamente lo revictimizan a estas personas, porque entonces se siente que aparte de que este la golpeó, llega otra y me juzga. Valiente ayuda. ¿No le parece? Lo que pasa es que en las sociedades tan machistas, eso pasa mucho. Siempre culpabilizando a la víctima por la forma como se viste, porque sale con amigas, porque sale sola, porque va a ciertos sitios, porque viste de tal manera, entonces que ya es tal cosa o está buscando tal cosa. Eso es muy común en las sociedades machistas. Vamos con la siguiente. En el proceso penal, el juez podrá realizar las siguientes actuaciones. El juez puede realizar interrogatorios, contrainterrogatorios, entrevista o preguntas complementarias. ¿Cuál de todas? Preguntas complementarias. Solamente preguntas complementarias. Alguien lo había consultado aquí en clase que me decía que sí podía interrogar. No, el juez no puede interrogar. Pero eso no significa que sea una figura pasiva y que simplemente esté ahí pues como esperando que hagan los demás. No, puede ser que sí intervenga, pero solamente como para aclarar o para decirle al testigo, responde a la pregunta. Cuando, por ejemplo, dicen al lugar o pues objetan las preguntas. Entonces, sí tiene una participación activa el juez, pero no puede interrogar directamente. Puede participar para que aclaren, amplíen o respondan las preguntas que se le están haciendo. Entonces ahí la respuesta sería preguntas complementarias. Eso es lo que sí podría hacer el juez. Otra dice, es cuando simplemente se le pide al interrogado que cuente los hechos tal y como le parecieron. Se debe pedir que por favor recuerde todo lo que más pueda, que se exprese sin ningún problema, que use su lenguaje. Se debe dar plena confianza para que el testimonio sea el mejor. ¿Eso qué es? Una recuperación narrativa, interrogativa, entrevista o testimonio.
interrogativa, profe? Porque se la están dando a un interrogante. Es narrativa, porque la interrogativa es de pregunta, es decir sí o no. En cambio aquí le están diciendo que cuente, que se exprese sin ningún problema. Entonces son preguntas abiertas. Esas preguntas abiertas se reconocen como recuperación narrativa. Esa sería la recuperación narrativa. La narrativa es cuando hago las preguntas abiertas que la persona se puede expresar libremente. Las interrogativas, diga sí o no, usted lo conocía, usted estuvo, usted tiene tal profesión. Son preguntas cerradas, preguntas que simplemente dan como la opción del sí o no. Y por último, se caracteriza por darle tiempo al interrogado que se exprese principalmente con preguntas abiertas, y ahí entre paréntesis les coloqué recuperación narrativa, o sea, le respondí una con otra. ¿En dónde se da eso? ¿En el interrogatorio directo, en el redirecto, en ambas o en la entrevista? En el directo. Ambas. En el directo, Ospina, en el directo. Recordemos que el directo es narrativo, o sea, es preguntar, cuéntenos qué pasó, exprese cómo ocurrieron los hechos, o usted qué vio. Entonces esa parte narrativa, o sea, que da amplitud de respuesta, que es en el directo. En las otras sería cerrado. Por ejemplo, el redirecto se caracteriza por ser preguntas cerradas. Ambas no podría ser la respuesta. Y en la entrevista se da de todo, o sea, no tendría como una clasificación específica, y arriba estábamos diciendo abiertas. Entonces la respuesta es interrogatorio directo. Interrogatorio directo. ¿Tienen alguna pregunta, muchachos? Bueno. Profe, sí, ¿cuántas perdí? No sé, ¿cuánto sacó? Un 80%. Perdió 2. Yo les pasé la tablita, ¿sí las pasaron? Donde dicen, pues la tablita de los porcentajes. Sí, profe, por ahí la compartieron. Ok. Eso aplica para todos. Pues para todos los módulos. Ok, vamos entonces a ver el tema del día de hoy. Ustedes ya vieron algo, ¿cómo es que se llama este profesor que es de psicología? Camilo. ¿Ustedes qué módulo vieron con él? Indicios. Indicios, sociología. Nada relacionado con entrevistas. No. Tocó el tema, pero muy breve, muy Nosotros los, como digamos, Ospina, los de cuarto, vimos con el rol del investigador, y él sí enfocó varios temitas de entrevista y interrogatorio. Rol del investigador. Sí, bueno, eso tiene que ver con lo que vamos a ver ahorita. Sí, está muy relacionado. Para hoy entonces lo que vamos a ver son las reglas psicológicas. Entonces, este tema es muy especializado de psicología. Entonces, si ustedes ya vieron, por ejemplo, el módulo con este docente, aquí lo que vamos a hacer es como algo, vamos a describir un tipo de entrevista, y a eso le vamos a sacar pues como las reglas psicológicas. Ustedes saben que la especialidad la tiene el otro profe, ¿no es cierto? Que es el psicólogo con el que más han trabajado. Entonces esta parte es algo informativo y son unas reglas como muy, muy específicas. Ustedes saben que a profundidad ya ese tipo de temas me imagino que lo trabajaron con él o la van a trabajar pues en algún momento. Vamos entonces con las reglas psicológicas, que es el tema del día de hoy. Bueno, vamos a trabajar y hoy vamos a estudiar la técnica RATE. Eso es el apellido de las personas pues como que crearon esto. Dice, es un método ampliamente reconocido para entrevistar a aquellos involucrados en una investigación delictiva, para poder exonerar al inocente e identificar culpable. Esta técnica es muy utilizada en todo el mundo y tiene unos pasos y unas características muy específicas que nos pueden ayudar a desenvolvernos mejor en una entrevista o en un interrogatorio. Cuando dice que exonerar al inocente e identificar al culpable,
cuando nosotros estamos haciendo las entrevistas, nosotros tenemos que tener un objetivo claro, a ver qué es lo que estamos buscando. Nosotros necesitamos que esta persona, por ejemplo, nos diga exactamente si estaba en el lugar de los hechos o no. ¿Recuerdan lo que hablamos? Si es un testigo del hecho, de responsabilidad, ¿sí recuerdan eso? Que una cosa es una persona que vio que efectivamente cometieron el delito, pero no pudo identificar al responsable. Mientras que el testigo de responsabilidad sí dice, no, es que tiene una camiseta, era de esta estatura más o menos, de este color de piel, sí podría ser una identificación. Cuando estamos en ese proceso de hacer entrevistas, la idea es tomar a la mayor cantidad de gente posible que sepamos que presenció el hecho, que está involucrado. En esas entrevistas nosotros tenemos que, aparte de tener ya el objetivo claro y de clasificar al testigo, en este caso el testigo, también tenemos que tener unas preguntas exactas que nos van a ayudar. Bueno, ¿a este lo descartamos de una vez o este nos va a servir como medio de prueba? ¿Por qué lo podríamos descartar? Personas con antecedentes penales, no todos, pero sí podría haberse involucrado la credibilidad si el abogado defensor, que es lo más probable que haga, empieza a indagar sobre mi testigo. Resulta que fue todo por lo que está detenido tenía que ver con mentiras. Fraude, estafa, cohecho, no, pero falsedad en documento. Imagínense, entonces, ¿qué credibilidad va a tener una persona que tenga ese prontuario delictivo? Y aquí lo traje como mi testigo estrella. Entonces, la idea es saber quién nos sirve, quién no, para lo que estamos buscando. Identificar cada testigo en qué es lo que yo necesito que él me diga. Si lo que estamos es verificando, por ejemplo, responsabilidad penal, en ese sentido tenemos que empezar a descartar. Este definitivamente no. Este ya confirmamos que ni siquiera estuvo en el lugar de los hechos. Esta persona tiene tal discapacidad, él no pudo haber hecho tal cosa. Entonces empezamos a seleccionar cuáles serían los que sí necesitamos y qué es lo que necesitamos que nos digan. Y que sean idóneos, o sea, que las personas que vayamos a llevar a juicio a decir que son medios de prueba, que lo vamos a utilizar como medio de prueba, si sean idóneas, si no sirvan, si vayan a declarar y que declaren lo que es y que sean personas que tengan como que no tengan ese prontuario delictivo, que no tengan como tantos antecedentes, pues porque eventualmente lo podrían descartar. Entonces esa técnica RAPE es una entrevista de análisis de conducta. Entonces aquí vemos cómo mediante cierto tipo de preguntas vamos a analizar no solo lo que la persona dice, sino lo que está mostrando con sus gestos. Y así podemos hacer un análisis completo conductual, no solamente de las palabras, sino de su expresión corporal. Entonces es una sesión de preguntas y respuestas que no son acusatorias, que incluyen preguntas de investigación estándar como preguntas estructuradas de provocación. Enseguida vamos a ver cuáles esas. Conductas para obtener síntomas de conducta de verdad o de engaño. Entonces hay algunas preguntas que las voy a hacer inicialmente solo como para tantear el terreno, como para ver, bueno, esa persona cómo se expresa. No, desde que llegó está haciendo esto. Desde que llegó está con... Entonces ya no, entonces no es que cuando yo le pregunté si había participado en el delito y hizo esto, es porque está nervioso. No, es que él es así, porque cuando entró le pregunté que cómo le fue, que si pudo parquear bien el carro, que qué piensa del clima, que tal cosa, y estaba haciendo lo mismo. Entonces no es que cuando le pregunté algo específico se puso nervioso, sino que esa es su forma de ser. Entonces hay preguntas que voy a utilizar es como para tantear el terreno y como para tener un conocimiento general del comportamiento de la persona. Hay personas que tienen tics nerviosos, no sé si les ha pasado que conocen a alguien que, o sea, todo el tiempo es moviendo los pies o las manos o el lapicero, algo tiene que estar moviendo todo el tiempo. Entonces yo tengo que estar segura de que esa actitud de esa persona en ese momento no me está denotando mentiras, sino que tiene ese tic nervioso, algo relacionado con lo que Jonathan ahorita nos decía. Pues es que le picó la nariz y el ojo y no necesariamente sí. Son un conjunto, es un conjunto de cosas. Entonces hay personas que tienen esos tics y que no necesariamente es que se haya puesto nerviosas cuando le pregunté que si participó directamente en el delito o no.
¿Ustedes habían visto algo de este tema entonces con su docente? No. No, ok. Bueno. Entonces, enseguida vamos a ver los tipos de preguntas y se van a dar cuenta que, como les digo, hay unas que son como introductorias. Como, bueno, vamos a ir mirando a esta persona como la forma, como responde, la rapidez con la que lo hace, que si tiene algún tic nervioso que se le note, pues sí que sea muy evidente, que si es normal que esté esquivando a toda hora la mirada y mirando para otro lado, no fue porque se puso nervioso, porque no, él es así, de esas personas que no se concentran o no miran a los ojos directamente con quien están hablando. Bueno, entonces esta técnica RAID de interrogatorio consiste en un proceso de 3 fases. Primero, el análisis de hechos. Ahí es cuando, enseguida lo vamos a describir, o sea, es como de la escena del crimen, la escena donde se cometió el delito y todo lo que se hace ahí, que tiene que haber una descripción exacta. Segundo, la entrevista de análisis de comportamiento, que son preguntas no acusatorias y que se hacen para desarrollar información investigativa. Y la tercera es el interrogatorio como tal, pero cuando proceda, porque sabemos que a muchas personas se pueden entrevistar, pero no a todo mundo puede llegar a un interrogatorio, ¿no es cierto? Vamos entonces con la primera parte, el análisis de hechos. Ustedes como investigadores, ustedes saben que van a ser las personas que más rápido lleguen directamente al lugar de los hechos. Ustedes ya en otros módulos han visto lo que deben hacer. Por ejemplo, la forma de recolectar evidencia, elementos materiales probatorios, evidencia física, que embalar, que rotular, que el debido proceso, la cadena de custodia. Eso ya lo deben tener absolutamente claro, ¿no es cierto? Pues las personas que están en el segundo y tercer semestre. ¿Qué voy a hacer entonces en ese análisis de los hechos? Examinar los hechos y las pruebas. ¿Qué es lo que busco con eso? El fin último es determinar quiénes son los sospechosos. Hasta ahora o hasta ese momento son los posibles sospechosos. Recordemos que también se puede, desde ese momento, dependiendo qué tan evidente sea los elementos materiales probatorios y la evidencia física y las condiciones exactas del delito, desde ese mismo momento puedo decir, aquí no hay nada. Por ejemplo, falleció una persona, sí, lo encontraron de tal manera y llegan ustedes a la escena y ahí se demuestra y todo se evidencia y mucha gente vio, fue un suicidio, no fue un homicidio. Obviamente se tiene que hacer todo lo que les estoy diciendo, recolectar la información, hacer las entrevistas, los elementos, todo eso lo van a hacer. No es que digan, bueno, como se suicidó, entonces vámonos que aquí no hay nada, no. La inspección técnica acá, a ver, todo se tiene que dar. Pero ya estamos más enfocados en, bueno, si me logra demostrar eso, definitivamente fue suicidio y aquí no hay nada que investigar. Eran 2 personas y entre el forcejeo se dispararon una a la otra, ambos murieron. Ya se logró definir por balística que sí, que la bala de este fue la que le dio a este y este a este, y no estaban sino los 2 y tal. Ya. Si falleció el que vamos a imputar, pues como para qué hacer la investigación, ¿no es cierto? Igual los elementos materiales, todo va a llegar y la fiscalía va a hacer la primera etapa, que es la indagación. Pero ¿qué pasa después de recolectar todo eso? ¿Qué va a decir? No, ¿a quién voy a imputar? Si no tengo a quién imputar, no voy a dar orden de captura, no hubo flagrancia, no se inicia el proceso penal. No debe iniciarse, no tiene sentido. Otra cosa es que tengamos la duda. No sabemos si sí se mataron entre ellos o si fue un disparo de otra persona que alguien vio. Entonces ahí sí se va a abrir el proceso porque tenemos indicios de que hay otra persona externa que pudo haber cometido el ilícito. Entonces hay muchas circunstancias que, analizando el lugar de los hechos, podemos ya llegar a conclusiones definitivas. Aquí no hay delito o el presunto victimario falleció. Nada que hacer. No hay delito, alguna vez también lo comentamos, es que me tiraron un baldado de agua y me dañaron el peinado. Y llaman a la policía, pero, y entonces, o sea, eso no está tipificado en ninguna parte que solo sea, ¿no es cierto? Bueno, continuemos. Entonces, en ese análisis de los hechos, ustedes, como les digo, son las primeras personas que van a llegar a ese lugar. Voy a analizar todo el universo de sospechosos que tengo.
Entonces lo que les decía, cuando lleguen, agarren a todo mundo. Ustedes ahí en ese momento no saben quién es quién. De hecho, ni saben si uno de los chismosos es el victimario, que muchas veces pasa. Entonces la idea es tomar la mayor información posible que tengan. Tratar de identificar o de escuchar a las personas que tengan información sobre quién cometió el ilícito. Usted vio algo, recuerda qué camiseta tenía, de qué color, o la estatura, o es una persona que usted haya visto en el barrio, lo conocía. Todo eso se debe preguntar entonces en ese momento para recopilar toda la mayor información posible. Dice, el investigador de identificar qué hechos y pruebas se podrán utilizar para corroborar cualquier confesión que se logre en el caso. Todo tipo de hecho y prueba. Hasta ese momento todo nos sirve. Ya después empezamos a descartar, ¿no es cierto? No, definitivamente, esta persona que nos está diciendo que vio al victimario, es un consumidor habitual de droga, reconocidísimo en el barrio, tiene antecedentes de fraude, de falsedad en documento, en ese momento está bajo los efectos del alcohol también. Descartado de una vez porque no nos va a servir. La persona era miope, no tenía las gafas y estaba a una cuadra, no, pues imagínate. El abogado defensor se da cuenta de eso y nos vuelven a dar en un juicio. Entonces, la idea es nosotros hacer toda esa investigación previa para estar seguros que cuando vamos a llevar a alguien allá es porque efectivamente nos va a ayudar. Pues obvio, muchas cosas pueden pasar en el camino, pero la idea es cerciorarnos nosotros de que potencialmente nos va a servir. Señor Jonathan. Profe, que tiene 60 años y vive en un 12º piso. ¿Y qué hizo o qué? O sea, pues por eso le digo, testigo estrella, 60 Ay, que años sí, y vive en un 12º piso. Sí, no. A mí me llevan Pero y me tiene descartan de una binoculares. vez. A mí me descartan de una vez con este astigmatismo miópico avanzado. Binoculares. Binoculares. Se ospina, hombre. Entonces hay muchas cosas que de entrada nos podrían descartar, entonces hay que indagar bien si sí, de verdad nos va a servir o no. Dice, dentro de ese análisis el investigador debe desarrollar primero la descripción de la escena del crimen. Entonces, ustedes ya por otros módulos saben que tienen que describir la escena exactamente. Ustedes tienen que tener mucha retentiva y ser personas que se fijan demasiado en el detalle. ¿Por qué? Porque puede haber un casquillo de una bala en un lado, otro en otro. Tienen que inspeccionar muy bien los elementos que puedan encontrar, de cabello, de pronto enredado en algún alambre, lo que sea, un pedazo de camiseta, ahí podemos sacar ADN si había sangre. Muchos aspectos que puede tener, por ejemplo, cuando se revisa la víctima, si por ejemplo fue víctima de violencia o de alguna agresión sexual, le toman fotos y todo, y eso tiene que verificarse muy bien todo el cuerpo. Entonces hay que estar muy pendientes como mucho al detalle y de la escena, pues de las personas y de la escena. Entonces hacer una descripción lo más acertada y completa posible de la escena del crimen. ¿Alguna vez alguien de por acá, como algunas cuadras, lo encontraron muerto en su casa? Falleció por ahorcamiento y el señor estaba arrodillado. Yo nunca entendí cómo dijeron que había sido un suicidio. Nunca entendí por qué, cómo estando, no. A mí eso nunca me cuadró, pero quién sabe qué encontraron allá que dijeron eso. Si una persona está haciendo eso, se tiene que estar de una parte alta. No. Y no si necesariamente, profe. Una persona se puede ahorcar desde la manija de la puerta, pasando un lazo por encima y al otro lado se arrodilla y se ahorca. Cuando abran la puerta, ¿o qué? Sí, la presión que está ejerciendo el cuerpo en la garganta y todo. Pero este fue colgado de una reja. No, sí, fue colgado de una reja, fue con una soga. Y al parecer supuestamente se cayó, pero caer arrodillado. No, nunca entendí. Depende de muchas circunstancias, pero se puede dar.
Porque si uno Yo cae, o tuve, sea, si yo tiene tuve un los pies amigo de esta profe que se manera, ahorcó así. si ya falleció y tiene los pies de esta manera, ¿cómo hace para que se le doblen las rodillas y quedar arrodillado? Pues yo tuve una amistad que él decía que se iba a suicidar y él se suicidó ahorcado de esa manera. Él simplemente medio se enderezaba y ya con eso tenía. Pero quedó arrodillado al caer, cayó y quedó arrodillado. No es que ni arrodillar, no alcanzaba ni a arrodillar de lo bajito que estaba. Él simplemente podía medio enderezar los pies ya. Ah, ok, ya te entendí, ya te entendí. Pero este Simplemente cayó, ejerció presión en el cuello y se asfixió. pero ¿cómo hizo para caer después Exacto. y caer arrodillado? Se ejerce presión a voluntad y Sí, se deja que el cuerpo pierda el sentido. listo, ya estaba inerte y estaba allá arriba y ya había fallecido. ¿Cómo hizo para caer y quedar arrodillado? O sea, no se tambaleó, no, quedó perfectamente arrodillado y con la soga aquí. La soga se soltó de las rejas. Yo no sé, a mí siempre me pareció como muy En extraño. ese caso tiene O que sea, entrar daría la el impresión que perito. se soltó. En ese caso entra el perito forense a analizar la huella de la soga. Si la La hora huella de la queda hacia muerte. atrás, si la huella queda hacia atrás, quiere decir que otra persona ejerció la presión. Si la huella queda hacia arriba, quiere decir que esa persona posiblemente ahorcó De a cómo estaba voluntad. la soga. Claro. Se Sí. revisar epiteliales, revisar la fricción de la soga, las caídas, la lividez post-mortem. Sí. A ver en qué momento ocurrió, si estaba arrodillado antes o después de, porque como te digo, sí queda como uno con la duda de cómo ocurrió eso tan extraño. Entonces, esa inspección de ese lugar de los hechos tiene que ser supremamente detallada. Supremamente detallada. Puede ser que en ese momento no caigas en cuenta de cosas que viste y que eran muy importantes para el desarrollo de la investigación. Entonces, por insignificante que te parezca, descríbanla perfectamente. Sean muy completos al momento de describirla, que ya después empiezan a descartar. No, pues definitivamente esto no tenía nada que ver, lo voy a sacar. Pero puede ser que más adelante usted, no, esto sí era importante porque tal cosa, y lo relacionen ya con el delito como tal. Entonces, la descripción de la escena del crimen sería la primera. Dice, la forma en que el delito parece haberse cometido. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Si fue por una herida por arma cortopunzante, herida por arma de fuego, si fue una riña, si fue quemadura por ácido, si fue electricidad. Cuando hay, por ejemplo, quemaduras, la parte médica reconoce cuando es quemadura por ácido, por electricidad, eh, por cualquier artefacto, pues. Entonces, en esa descripción que hagan ellos también nos van a servir a nosotros para basarnos de ahí. En caso de que la persona haya fallecido o que sean lesiones. Las lesiones personales, recuerden que es un tipo penal que su pena se relaciona es con la incapacidad. Entonces la persona va a una institución de salud, a medicina legal, le hacen toda la revisión y le dan tantos días de incapacidad. Eso lo necesitamos. Más adelante la fiscalía lo va a necesitar para saber cuál es el delito que va a imputar y cuál es la pena que va a pedir. Porque dependiendo si hubo una incapacidad o una discapacidad o una deformidad, van a ser diferentes las penas. No es lo mismo, por ejemplo, una lesión en la cara que en el abdomen, por decir algo, ni la longitud de la lesión, ni si va a quedar con secuelas o no. Hay personas que, por ejemplo, por golpes puede perder la visión o el tabique desviado, cirugía, etcétera. Señor Arenas. Profe, sí, que le iba a decir que, digamos, en este caso de la lesión lo dejó cuadraplégico. ¿Cuál sería pues la pena máxima? Tendría que buscar cuál es la de las lesiones. Dame un segundo, yo la consulto. Porque esa sería una lesión. Las lesiones también se pueden clasificar en transitorias o permanentes. Esa que me dices, si es permanente, es una discapacidad. Ya no es ni siquiera incapacidad, sino discapacidad.
Sí, pues sí, imagínese, le pegan una garrotera que lo dejaron cuadrapléjico. Dame un segundito, yo lo consulto. Si alguien lo puede ir mirando también en la 906, porfa. Lesiones personales agravadas. Está a partir del 104. Espérame, por favor. Ah, no, no es el 104. Perdón, es que necesito la 599 de 2000. Código penal. Profe, si yo cambio el escenario, si digamos que estamos discutiendo en un segundo piso y lo empujé por unas escalas y quedó cuadrapléjico, ¿eso sería tentativa o lesiones personales? Pero depende usted qué es lo que quiere. ¿Lo quiere matar? ¿Lo quiere lesionar? No, ¿O se le fue la simplemente mano? una discusión y se le fue la mano. Sería preterintencional, porque la conducta excede la voluntad del sujeto activo. Pero recordemos que para que sea preterintencional, el tipo penal me tiene que decir específicamente preterintencional, y de eso solamente tenemos el aborto y el homicidio. Las lesiones no sería preterintencional. Entonces ahí se juzgaría es como lesión, con las lesiones. Pero es la vas a salvar, Jonathan, ¿no te? Yo encontré por acá algo, no sé si de pronto sea esto. Las lesiones personales agravadas son por medio de las cuales cambia la dosificación de la pena y se presentan las siguientes circunstancias. Si el sujeto activo está bajo efecto de bebidas embriagantes, de drogas o sustancias psicoactivas, si a causa de esta genera un parto o aborto preterintencional. Algo así como... Ok, pero entonces esa sería del parto aborto preterintencional. Pero la lesión, cuando es a una persona como tal, está en el 111 y me dice, el que causare daño a otro en el cuerpo o en la salud incurrirá en las sanciones establecidas en los siguientes. Te dice la 112. Jonathan, en el ejemplo que me pusiste, tiene una incapacidad para trabajar y el daño es consistente con una incapacidad que no pase de 30 días, entonces le van a dar de 1 a 2 años. Si pasa de 90 días, de 1 a 3 años. Y multa de 5 a 10 salarios mínimos. Si pasa de 90 días, será de 2 a 5 años y multa de 10 a 20 salarios. Cuando hay deformidad, sería de 1 a 6 años. Si fuere permanente, que es el caso que me estás colocando, ¿no es cierto? La pena será de 2 a 7 años y multa de 26. Lo que pasa, Jonathan, es que habría que definir si ahí sería un homicidio en modalidad tentada. Porque es que si lo tiró por un balcón en una edificación, lo más probable es que quisiera matarlo. Bueno, pues eso se tendría que analizar. Pero si fueran lesiones, entonces dependiendo, va subiendo. Por ejemplo, la perturbación funcional está en el artículo 114. Esa de 2 a 7 años y multa de 15 a 25. Estas penas fueron aumentadas en el 2004. Pero en su gran mayoría serían escarcelables, profe. Si son menos de 5, sí. Perturbación funcional, perturbación psíquica, pérdida anatómica, por ejemplo, la amputación de algún órgano. No, pero es que, Ospina, hay que mirar el actualizado porque esas penas aumentaron mucho. Lo que pasa es que es más grande el archivo y se me bloquea el video si me pongo a descargarlo aquí mismo. Ah, no, toca el enlace, pero también lo miramos después de clase. Cuarta circunstancia de agravación, lesiones culposas. Entonces, las lesiones pueden ser dolosas y culposas, pero no hay preterintencional. Preterintencional sería solo el homicidio y el aborto. Ok. Bueno, espérenme a ver si no, me solo deja le iba a meter una puñalada, pero solo la puntica, entonces se me fue la mano, entonces ahí. Sí, pero con el corazoncito. Espina, la puntica, pero se me fue hasta el mango.
Al Yo mango del estaba corazón, ¿no? caliente, Así como las mías. estaba caliente el cuchillo. Exacto, solamente me iban a perforar el pulmón y fue pericardio, diafragma, vaso intestino. Mejor dicho. Vea, ya tengo las aumentadas. Ya le digo. Lesiones, incapacidades, deformidad. La deformidad quedó de 32 a 126 meses. Casi 10 años. La máxima sería como 10 años. La deformidad. Pero ya ahí Déjeme- entran a jugar varias variantes, profe, para poder saber cuánto le dan. Sí, hay muchas cosas que se entran a analizar. Perturbación funcional, esa quedó de prisión de 32 a 126 meses también. Perturbación psíquica, pérdida anatómica, quedó, la pena será de 96 a 180 meses de prisión más una multa. Entonces sí, siempre están aumentadas. 224, 36, 48, 60. Sí, algunas son escarcelables, las más bajitas son escarcelables. Pero ya la perturbación psíquica, física, pérdida anatómica, esas no son escarcelables porque la pena comienza de 5 para arriba. Entonces, por lo menos por ese caso, no. Escarcelables, O sea que si por lo ahí, dejó en silla de ruedas, vaya, pague los 10 años. algo así. Ajá. Sí, es que como te digo, las lesiones tienen esa característica. Eh, ¿Cuánto le dieron de incapacidad para saber cuánto se pide de pena? Entonces, no, le dio una cachetada. ¿Cómo hacemos ahí? Eso no hay incapacidad. Póngale la otra Cadena mejilla, perpetua. ¿ok? Una cacheta 50 años, 2, cadena perpetua. Hay ciertas cosas que no están descritas ahí porque, o sea, el tipo penal está bien descrito y dice exactamente cuál es la conducta que está prohibiendo. El que causare a otro daño en el cuerpo o en la salud incurrirá en las sanciones establecidas en los artículos siguientes. Y los que siguen me hablan es de incapacidad. O sea, la forma de yo imponer la pena para una lesión necesito ver la incapacidad. Entonces, si no me genero incapacidad. Profe, entonces en el caso de un accidente de tránsito, ¿eso cuenta como lesiones personales? Depende. Recordemos que eso puede ser juzgado como un delito culposo. Un accidente de tránsito puede ser como delito culposo. Hay que mirar muchas circunstancias, pero es una posibilidad. Como delito culposo, la pena va a ser un poquito menor, que si es doloso. Habría que demostrar la intención del individuo de causar la lesión. La parte subjetiva, porque una cosa es típica, sí, ahí está descrito las lesiones. Antijurídica, sí, efectivamente le lesionó el bien. Culpable, pues esperemos a ver, porque es que ahí había un puente y el señor debía haber cruzado por el puente y no por la calle. Era medianoche, estaba tragueado y era una autopista. El conductor iba a 80 que se podía. Entonces puede ser que él no sea culpable. Profe, y en el caso hipotético, digamos que haya un altercado, un cruce de palabras en la vía y el otro le tiró el carro porque le dio por tirar el carro. La intención, ahí ya hay dolo. Esa es la intención. Hubo intención y voluntad. Entonces, típica antijurídica, y si es culpable, si es responsabilidad y sería un delito doloso. Doloso, porque él quería hacerlo y tenía conciencia y voluntad. El culposo es cuando fue sin querer queriendo. Pues es que a medianoche pasó por la Universidad de Antioquia bajo un puente, yo que lo iba a ver. Con una camiseta no lo vi, oscura. no lo vi. Puede ser. Además, recuerden, algo muy importante. La única forma de uno salirse airoso de un accidente de tránsito es responsabilidad exclusiva de la víctima. Si ustedes van en la moto, atropellan a alguien, hay que demostrar responsabilidad exclusiva de la víctima. ¿Cómo? No está pasando por la cebra, a 3 metros había un puente, se me tiró encima. Se me tiró, estaba drogado, se me tiró sin que yo lo viera, yo iba muy rápido con la velocidad normal, no infringí normas, respeté la señalización, pero la persona no pasó por la cebra, estaba corriendo en medio de una autopista. Entonces, responsabilidad exclusiva de la víctima, lo único que te exoneraría de un accidente de tránsito. Pues es de las pocas cosas que te pueden exonerar completamente de responsabilidad. Responsabilidad exclusiva de la víctima. ¿Cómo es que paran en medio de la calle y se baja
alguien por la puerta que no es, claro, pasa el otro y se la lleva. ¿De quién fue la culpa? Pues del que paró y de la que se bajó, pero no suya. Todo eso lo sabemos con la inspección exacta del lugar de los hechos, más que todo en los accidentes de tránsito. Porque eso, bueno, no sé si todavía, pues porque como ya no van bueno, ahí van a la escena del crimen, a la escena cuando hay lesionados. Entonces ellos hacen un croquis y todo, y ahí están los muñequitos, que está en la calle, que pasó por aquí, que tal cosa. Entonces todo eso nos sirve también a nosotros como evidencia. Y nos sirve para recopilar toda esa información. Bueno, entonces recordemos, el análisis de los hechos de la descripción de la escena del crimen. La forma en que el delito parece haberse cometido. Suponemos que fue un suicidio porque la soga, porque no sé qué, porque cayó, porque estaba solo, porque listo. Los detalles conocidos de su comisión, ahí es donde vamos a describir exactamente lo que pasa y preguntarle a las personas que estaban cerca o que pudieron haber visto algo. Y una vez el investigador ha analizado los elementos materiales probatorios, debe preparar una estrategia de entrevista. Ya recopilamos toda esa información, hicimos el análisis de los hechos. Ahora vamos a necesitar entrevistar a las personas que vieron. Estas personas estaban muy cerca. Puede ser que estas personas me logren identificar a quién fue el victimario. Ya sabes, yo le puedo hacer tal entrevista. Y voy a estar enfocado es en que me diga exactamente quién lo cometió, como en la descripción de esa persona. Les dice, incluyendo una lista de temas que deben ser discutidos y preguntas que se le deben hacer a cada sospechoso, testigo y víctima. ¿Usted conocía al victimario? ¿Qué camiseta tenía? ¿Qué color? ¿Usted recuerda más o menos qué estatura tenía? ¿Qué contextura? Si era delgado, si era alto, si era calvo. ¿Tenía alguna seña en particular? ¿Algún tatuaje? ¿Alguna cicatriz que usted recuerde? Entonces tengo que preparar muy bien cuáles van a ser las preguntas y a quiénes les voy a hacer esas preguntas. Recordemos que ya deberíamos haber hecho entonces la clasificación de los testigos para saber si son de responsabilidad, si son de hecho, a quién le vamos a preguntar qué, verificar sus antecedentes, la credibilidad, de pronto diagnósticos que me puedan afectar, como les dije, pues el astigmatismo miópico, qué sé yo, que me digan, entonces es que esta persona no pudo haberlo visto por tal cosa. Entonces eso también se tiene que empezar como a descartar. Si no lo descartamos nosotros, llega el abogado y con seguridad lo hace. Tenemos primero el análisis de hechos, segundo la entrevista de investigación. Entonces aquí ya vamos a mirar cuáles son los requisitos legales y los reglamentarios. Primero tenemos que decirle, ustedes saben que se le tiene que decir los derechos a la persona, bueno, cuando está siendo interrogado, pero también explicarle a las personas para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Nos puede colaborar con unas preguntitas, estamos tratando de esclarecer los hechos que ocurrieron en tal parte, tal acontecimiento. Él siempre está como muy enfocados en generar empatía, que la otra persona sí nos pueda dar la información y que sea algo verídico, que se pueda confirmar. No, es que yo no me acuerdo muy bien porque es que yo estaba muy tomada, yo sí vi que la camiseta era como verde. Y después le voy a preguntar, sí, el de la camiseta azul, no sé, usted me dijo que era verde. Ay, es que como yo ese día estaba, no sé qué. Si se empiezan así como a disvariar, eso con seguridad que no nos va a servir. Se dice, mantener un comportamiento y un tono objetivo, neutral, de búsqueda de información y hechos. Estamos buscando información, no estamos culpabilizando a nadie, ni estamos siendo inquisitivos con nadie. La idea es ser como muy neutral, y más cuando se trata de víctimas. Y a todos los testigos, nosotros no sabemos quién es cuál, nosotros no sabemos quiénes de todos los que están ahí podrían ser el victimario. Eso no lo tenemos claro, en este momento de la investigación no lo tenemos claro. Entonces la idea es no ser imparciales, o recuerdan lo que hablábamos la otra vez del peligrosismo, no, con esta cara que tiene. O sea, nosotros no podemos juzgar a alguien porque tenga cara de ladrón. Pues eso técnicamente hablando no podría ser. Y eso no es ningún argumento. Ni de la forma de vestirse, ni nada de eso. Es tratar de ser como muy objetivos en ese sentido. Y es hasta ese momento solo recopilar información. La entrevista de investigación, a la que en la técnica RAID llamamos la entrevista de análisis de comportamiento, que debe consistir en 3 tipos de preguntas. Recuerdan que ahorita cuando hablamos de ese tipo de entrevista RAID, que es análisis de comportamiento, les decía que muchas veces
Y también lo vimos cuando hablamos de la expresión verbal y los movimientos del cuerpo y todo eso, que muchas veces no es lo que diga, sino la expresión corporal o la forma de decirlo. Entonces, en esa entrevista se va a hacer todo ese análisis para lograr identificar, es como caracterizar a la persona. No, esta persona tiene un tic nervioso de tal cosa, o esta persona, hemos notado que cuando se pone nervioso, entonces hace esto. Cuando le hacíamos preguntas normales de saludo, de cómo le fue en la avenida, de esto y lo otro, tenía una fluidez normal. Pero cuando ya entramos en el tema de investigación, ya empezaba a tartamudear. Eso puede ser indicador de que la persona está nerviosa, nos está diciendo mentiras, está ocultando a alguien o algo. Entonces ahí vamos a tener 3 tipos de preguntas. Primero, sobre el historial del sujeto, enseguida vamos a ver cada una de ellas. Segundo, preguntas concretas sobre el incidente que se está investigando. Y por último, las preguntas provocadoras de comportamiento. Esa es como la parte más psicológica, pues como que se trata aquí. No se trata de involucrar a la persona, no, sino que de provocar una reacción. Hacer unas preguntas normales que todo el mundo contestaría, como el clima o el calor que está haciendo, entonces uno ver la respuesta. Y después hacerle ese tipo de preguntas para valorar cómo se comporta cuando se le hacen preguntas como ya tan directas sobre los acontecimientos. Cuando le preguntabas del clima, no, es que este calor es horrible, ¿no es cierto? Sí, y se expresaba y miraba los ojos y las manos abiertas, pero cuando le preguntabas del otro, entonces ya se cruzaba, no te miraba directamente, era como evadiendo la mirada. Preciso cuando le hacías esas preguntas. Entonces eso nos va a indicar algo, ¿no es cierto? Vamos entonces con las primeras preguntas, que es sobre el historial del sujeto. Ustedes han visto en los videos anteriores o los que hemos visto en clase que siempre preguntan como información, ¿usted a qué se dedica? ¿Cuánto tiempo lleva desempeñando esta labor? Como los datos personales. Sí, exacto. Todas las circunstancias personales, que eso inicialmente trata de generar credibilidad, ¿no es cierto? Y de decirle a esta persona es una persona seria, responsable de su trabajo, tal cosa. Pero después va a llegar el abogado y le va a decir, venga, ¿fue cierto que usted fue suspendido hace 2 años por tal cosa? Que usted estuvo involucrado en la investigación por eso y por lo otro. Ahí sería la afectación de la credibilidad. De las primeras preguntas que siempre se van a ser de información biográfica. ¿Usted qué profesión tiene? ¿Dónde trabaja? ¿Usted qué es lo que hace en su trabajo? ¿Si es que estudia? ¿A qué se desempeña o cómo ha sido su trabajo últimamente? Si fue por ejemplo un delito que se cometió en una esquina, en un barrio, últimamente cómo ha visto el ambiente en la cuadra, o se ha dado cuenta de que haya pasado algo. Es decir, como generando esa empatía, como para que la persona se pueda desenvolver respondiendo de forma espontánea. Preguntar sobre aspectos generales, lo que les decía de meteorología. Por ejemplo, si cuando se cita a alguien a la fiscalía o a otro sitio, ¿cómo te fue? Entonces, si pudo pasar, ¿no? El trancón que había y estaba muy lleno el parqueadero, pero si pudiste parquear bien y como está, bueno, entonces eso va creando como un ambiente tranquilo para que la persona no se sienta atacada y en ese sentido pueda expresarse libremente. Dice, cuando se hace con el objetivo de establecer una situación de confianza mutua con el sujeto y aclimatarlo al entorno de la entrevista. Entonces es como el preámbulo, como la parte que se hace previa a ya entrar, o sea, no se sugiere entrar directamente con las preguntas de los hechos. Crear un ambiente, hablar, saludar, cosas pues como generales, como de cultura general o algo que se pasa en el momento para que la persona se sienta como un poquito más tranquila. Y establecer la base de comportamiento, lo que les decía yo, bueno, estamos hablando con una persona y la persona es sonriente y mueve las manos, nos muestra las manos, tiene la mirada, que el contacto, cuando estamos saludándole, diciéndole cómo le fue al llegar a nuestra oficina, lo que sea, y está en esta expresividad, y cuando vamos con el otro está así. Entonces, a ver, esta persona cuando eran las preguntas normales estaba abierta a responder, fluidez y todo.
pero ya tiene los brazos cruzados, ya está mirando, está desviando la mirada, está diciendo mentiras, está evadiendo. Hay que analizar a ver en qué momentos esa persona se pone así. Como les dije, no es tanto lo que diga, bueno, pues obvio sí, pero es más importante la actitud que demuestra en ese momento. Puede ser que esté evadiendo las preguntas y no necesariamente tiene que ser que él sea culpable del delito. Puede ser que está ocultando algo, otra cosa que no tiene nada que ver, o sabe quién cometió el delito y no lo puede decir. Entonces son muchas circunstancias que rodean ese momento. Entonces la idea es establecer cómo es la relación normal o la forma de esa persona hablar y expresar. Y cómo es cuando se le hacen esas preguntas como tan exactas. Eso, ¿qué analizamos ahí? La postura, el contacto visual, el uso de ilustradores, o sea, que la persona sí, allá, o sea, como que utilice mucho El lenguaje no verbal. Exactamente, lo que hablamos en las primeritas clases. El volumen de la voz, el tiempo de respuesta. Con el volumen de la voz es muy charro porque hay gente que cuando está contando algún chisme o diciendo una mentira habla muy pasito, así estén solos, ¿no? Pero hable duro, o sea, como evitando que, o como teniendo miedo de dar la respuesta, así no haya nadie más en el entorno. Entonces, eso también puede ser cuando una persona, por ejemplo, está siendo amenazada, para que no diga que eso pasa muchísimo pues acá. Si por ejemplo en el barrio hay una plaza y agarran a los traficantes así del microtráfico o lo que sea, pero los llevan. Y imagínense donde lleve un testigo a la fiscalía uno de los vecinos. Y él ahí en pleno juicio viendo al vecino que es el que le está diciendo. Sí, fue Ospina. Puede ser que la persona esté actuando bajo presión. Y es si actuar bajo presión, ¿qué le daría? ¿Una disminución de la pena? ¿Lo exonera de responsabilidad? Los que ven penal general. A la señora que mandan en el avión diciéndole si no lleva esta droga para España le vamos a matar a su familia. Lo exonera de la pena. Exonera. Eso es eximente de responsabilidad. Porque así sepa que eso es un delito, pues la voluntad no fue, se vio viciada porque no fue que él quisiera, sino que esa persona se vio obligada a hacer. Entonces también Pero si se coaccionó para una liposucción, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cómo es eso? A ver. Si me estoy coaccionando para hacerme una liposucción. O sea, tu mujer te está chantajeando para que le des para una liposucción. ¿Es eso? Sí, o sea, me estoy convenciendo a sí mismo como hacer una lipo, entonces yo me coacciono y llevo la mercancía. Yo la mercancía. No, la esposa lo está coaccionando para que se haga la lipo y si no, no lo vuelve a mirar. Ah, constreñimiento. Ah, no, porque no es delito. No, abuso de confianza, no. Coerción. Y te están coaccionando. Le están cortando los servicios. Falta debida a las obligaciones conyugales. Pues es una cosa de divorcio, pero ya que sea un delito, sí, complicado. Porque no sería un constreñimiento ilegal. Bueno, continuamos. Entonces esa sería la primera pregunta, ¿no es cierto? Las primeras que sobre el historial. Ahí podemos identificar si la persona está actuando bajo amenazas o no. Preguntas investigativas, entonces ahora sí nos metemos con el tema que estamos investigando. Las de ahorita, el historial es usted qué hace, dónde trabaja, cuánto tiempo se dedica a eso. Ahora las investigativas, ya exactamente del tema que se está investigando. El primer paso, como lo hablábamos en el directo, hacer una pregunta abierta. Cuéntenos qué fue lo que pasó, o usted qué fue lo que vio, para que la persona nos cuente, nos relate lo que habíamos visto en la narrativa, que nos cuente todo lo que escuchó. Esa persona después... Sí, es que yo vi a Ospina pasándole el paquete y ese otro pelado. Entonces, eso es lo que va a declarar usted en el juicio cuando lo llevemos allá de testigo. A la persona hay que explicarle muy bien eso, porque puede ser que aquí se suelte, bla, 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 y es que le diga, listo, entonces necesitamos que vaya, no, yo no voy a ir, no, yo no voy a ir porque
corre riesgo mi vida. Entonces, ¿qué puedo? Pedir una protección o decirle al juez. Si es un testigo clave, recuerdan que habíamos visto también que lo pueden obligar, entre comillas, pues por lo menos a presentarse a la audiencia. La policía puede obligar a una persona a que llegue. Lo que yo les decía, pues obligar a que llegue es una cosa, obligarla a hablar queda muy difícil. Le pueden poner una multa, lo pueden arrestar, le pueden abrir una investigación, si no lo quiere hacer. Lo pueden obligar a que llegue allá, al juzgado cuando estén haciendo el juicio oral. Si no habla, ahí ya proceden otras cosas, pero pues obligarlo sí, complicado. Entonces ahí se hace la pregunta abierta para que la persona cuente todos los hechos. Se le debe decir también que eso va para que se van a evaluar todas las circunstancias de las entrevistas, que eventualmente lo podrían llamar a hacer una declaración o que tendría que rendir su testimonio frente a un juez. Ya eso sería más adelante, pero eso se lo debe saber las personas para nosotros de entrada saber con qué contamos. ¿Qué fue lo que vio? ¿Usted reconoció a alguien? ¿Usted qué hizo ese día? Cuénteme usted. No, es que yo fui a la tienda, entonces pasé por la esquina, entonces fui a eso. La dejamos que cuente todo el rollo completo, que ya después, si esa persona la vamos a llevar a juicio, entonces ya lo vamos preparando. Preparando no es para que diga mentiras, es para que diga la verdad y lo que vio, pero de una manera organizada. Sí, señora, sabemos que usted fue, pero pues no me cuente cuál fue el mercado que fue a comprar a la tienda, que es un kilo de papas, y a mí eso no me interesa. O sea, fue a la tienda, listo, punto, ya, no se especifique pues nada de eso. Eso es como preparar al testigo, no es para que diga mentiras. Las preguntas así generales que se deben hacer y lo que debemos resolver es ¿qué fue lo que pasó? ¿Quién? Sujeto activo y pasivo. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? En ese por qué ya estamos evaluando la parte subjetiva. No, es que Chumán había amenazado a Piña y todo el barrio sabía, ya le había dicho que le iba a hacer esto y lo otro. Entonces ahí ya vamos como identificando exactamente como las personas, como la razón por la cual había amenazado. Si es que tuvieron un problema por un trago que se vendió y le dio la plata y entonces ya vamos a ir armando pues como el caso. El cómo, entonces ya sería como la reacción, no, es que él llegó, hizo esto, lo otro, el otro salió corriendo, yo vi cuando le disparó, volteó en la esquina, así como el detalle. Hay que aclarar inconsistencias o contradicciones. A veces las personas, si participaron pues en el acto delictivo, de pronto la adrenalina, el miedo, puede ser que se confundan. Entonces la idea es orientarlos hacia algo específico. No, es que yo no estoy segura del pantalón, pero sí sé que la camisa era roja, entonces no hable del pantalón. Diga que la camisa era roja y de ahí si le pregunta del pantalón, mejor diga que no se acuerda, porque una vez va a decir verde, otro azul, otro negro, entonces ahí van a impugnar la credibilidad. Entonces mejor de eso ni lo diga. Es decir, lo que está absolutamente seguro. Puede ser que las personas se lleven, no les ha tocado, por ejemplo, que cuando uno hace una denuncia por algo, dice, hay que ampliar la denuncia, la ampliación de la denuncia. Básicamente vuelven y le preguntan lo mismo. A ver usted qué tan coherente es, qué tan consistente con las respuestas, si se sostiene lo mismo. Reinel. No. Hola. Reinel, ¿ibas a decir algo? No, profe. Okay. Jonathan, ¿iba a decir algo? Profe, sí, yo tengo una pregunta. Cuéntame. Supongamos, fui testigo de un homicidio y el victimario me conoce. ¿Yo puedo declarar, dar mi testimonio anónimamente? Porque tengo miedo de que cometan algo contra mi vida. No, anónimo no. Lo que se podría es pedir protección, pero es que recuerdan la audiencia acusatoria y la preparatoria. Ahí la parte tiene que mostrar qué es lo que va a llevar al juicio y ahí tiene que decir. Ustedes recuerdan que en una de las audiencias que vimos decía que hasta la abogada defensora decía, ay señor juez, pero es que ya están citando a 30 testigos y todos van a venir a decir lo mismo. Él dijo, el que estaba citando decía nombre completo, cédula, dirección y teléfono. Y eso lo tiene que decir porque eso hace parte de mostrar los elementos materiales probatorios a la otra parte para que tenga forma de contradicción.
de refutar lo que el otro dijo. Y si es anónimo, entonces ¿a quién va a llamar la otra parte a hacer el redirecto, el contra? No. Eso se dio hace mucho tiempo con testigos y con los jueces sin rostro, en la época de Pablo Escobar, pero eso fue, no se sabía ni que era peor, si el narcotráfico o lo que estaba pasando con los jueces en ese momento. Profe, Hola. entonces en la medida de protección que uno solicita impide que la persona lo vea a uno. Pide que la persona Bueno, el victimario lo vea a uno dando el testimonio. ¿Qué es lo que aplica la medida de protección? La medida de protección es, por ejemplo, te cambian la identidad, o protección a testigos, vigilancia, o hay como ciertas instituciones que lo reciben como un albergue o algo así, cambiarlo de domicilio, o que esté vigilado, por ejemplo, que constantemente pase una patrulla o el cuadrante, pues. Esa sería la protección. Pero en el caso todo eso es temporal. Sí, eso es temporal. Lo que sí es muy bueno y que de verdad sí tienen mucho apoyo es en el CAIBAS y el CABIF, que son centros de atención a víctimas de violencia intrafamiliar y de violencia sexual. Y ellos allá tienen algo muy completo porque le dan alojamiento a la mujer o al hombre, pues a la víctima de la violencia, o sea, agresiones sexuales o violencia intrafamiliar. Tienen psicólogo, tienen abogados, o sea, es muy completo. Eso es con las víctimas, pero con los testigos tendría que solicitarlo y decir que sí, es demostrar que está corriendo riesgo la vida, como muchas cosas para que le brinden esa protección. Es más efectivo con la víctima que con los testigos como tal. Listo, entonces tenemos las preguntas sobre el historial y las preguntas investigativas, ¿no es cierto? Que son las que ya se enfocan en los hechos. Coartada, ¿quién me dice qué es esto? Es dar una versión que justifique que usted no estaba en ese lugar o que usted no cometió el ilícito. Exactamente. Entonces, que a la hora de los hechos está en un lugar totalmente diferente. Digamos, estaba acompañado estaba con Ospina comiéndome un buñuelo en tal cafetería. El buñuelo al que nunca nos invitaron, ese buñuelo. Epa. Ah, ok, sí, perfecto el ejemplo, perfecto. ¿Qué pasa ahí? Por ejemplo, una persona tiene el tiquete de un vuelo, no es que yo estaba fuera del país, mire que yo regresé tal fecha, mire el sello del pasaporte. O yo estaba en tal hotel en Cartagena, pregunte por las cámaras, ahí debo aparecer yo en la recepción a tal hora. Y el suceso fue en Medellín en ese mismo día. Entonces, es la explicación que tiene una persona para decir que efectivamente estaba en otro lugar, estaba haciendo otra cosa diferente y que no participó del ilícito. Entonces, es como la opción que tiene la persona que está siendo sospechosa. Nosotros, desde la fiscalía, recuerden que nosotros tenemos que descubrir todos los elementos, así favorezcan a la defensa. ¿Ustedes sí sabían eso? No, claro. Todo. Se lo tienen que investigar todo, tanto lo que les conviene como lo que no. Puede ser que durante esa investigación ustedes encontraron a alguien que dijo, no, yo presencié ese delito y esa no fue la persona que estaba ahí. Yo puedo testificar que él no fue, porque yo estaba cerca y yo vi todo. Entonces la fiscalía no va a decir, uy, no, donde llevemos nos tiran el caso, no lo podemos llevar. No, la fiscalía está obligada a descubrir elementos materiales probatorios, evidencia física, testimonios, lo que sea, así sea en su contra. O sea, en contra de la hipótesis de la fiscalía. La fiscalía lo tiene que descubrir y la defensa tiene que conocer eso. Listo. Hola. Esa persona que está siendo coartada puede denunciar porque constreñimiento, constreñimiento ilegal podría ser. Después de que demuestre, pues, obviamente que es coartada. Claro. ¿De qué es que, perdón? Pues la persona que es coartada, que usted dice que está en otro lugar. Pero es que es diferente el concepto de coartada al que estamos diciendo acá. Porque tú me dices, es coartada en su accionar, pero esta coartada es la excusa que tiene la persona que está en otro lado y que no pudo haber estado en el mismo lugar de los hechos.
Y otra cosa es que yo me sienta coartada en mis decisiones. O sea, que me estén construyendo para hacer algo que yo quiero o no quiero. ¿Sí me hago entender? Sí, pero yo me refiero a la del lugar, que esté en otro lugar, pues, diferente de los hechos. Que diga, pues, que él no estaba ahí, que estaba en otro... Y esa es una coartada. Por eso, entonces, y llegado al caso, ese verídico, esa información que él puede denunciar eso. Pues, porque está ¿Denunciar a ahí, quién? no sé, será el O sea, Estado. compañero, profe, según lo que le entiendo el compañero es que si puede demandar por injuria y calumnia. Vean, la Pues, porque él está fiscalía, siendo indiciado, le están diciendo que él posiblemente es el victimario y resulta que él está en otra ciudad, listo, tal. que lo demuestre y ya, chao. Lo que pasa es que lo que habría que demostrar es que la fiscalía actuó negligentemente para poder hacer una demanda. Basémonos en que la fiscalía tiene la potestad de investigar y puede hacer sus indagaciones. Cuando ya va a abrir el proceso penal es porque tiene indicios de que esa persona fue. Ahí no está 100% segura cuando hace la imputación. No, agarramos Pero a un este, todo el indicio, mundo me pues, dijo que lo había visto. un indicio, exactamente, un indicio puede ser una hipótesis y ya. Que sea algo probable. Porque Ah. después, a ver, agarramos a esta persona. La descripción era exacta. Un testigo me dijo que sí, lo señaló y dijo que era él. Yo seguí la investigación. Y por allá, en la acusación, salió el abogado defensor con las pruebas diciendo es que vea, él estaba en tal parte, tal día, tal hora. ¿La fiscalía incurrió en un error? No. O sea, fue en el desarrollo normal de la investigación que se dieron cuenta que el testigo que había señalado a este se equivocó, pero eso no es culpa de la fiscalía. Entonces depende de las situaciones. A veces ha ocurrido que de entrada se le dice a la fiscalía y ellos insisten. ¿Recuerdan un video que vimos de la Espriella? Ese señor demandó al Estado y ganó una cantidad de dinero precisamente por eso. Desde el principio se le dijo, señor fiscalía, es que él no pudo ser, él estaba en otra parte. Y la fiscalía siguió. Eso se fue a apelación. De la Espriella ganó ese caso, demostrándoles que la fiscalía se había equivocado desde el principio. ¿Ustedes sí recuerdan ese caso? Fue el único de la Espriella que hemos visto. Señor Sierra. Sí, claro. Eso que el compañero dice aplica mucho cuando hay apelación o cuando hay una condena injusta. Ajá. Y el sujeto demuestra su inocencia, entonces demanda al Estado. Sí, exacto. Pero, como te digo, puede ser que no haya habido ningún error de la fiscalía. La fiscalía tenía, resulta que el que cogieron era Pepito y él tenía un gemelo y entonces, claro, este lo identificó a él, ¿cómo íbamos a saber que era un gemelo si apenas vinieron a decírmelo por allá en la acusatoria? Entonces, no es que la fiscalía haya, puede ser que no haya cometido un error, fue en el desarrollo normal y tenía dudas razonables al respecto. Ahora, si se pasa por encima de evidencia, si actúa negligentemente, si descubrió una prueba que demostraba que era inocente y no la mostró, pues eso sí ya es negligencia, puede caer una demanda. Sí, y Juan, eso sí, puede darse en cualquier etapa, pero para que proceda la demanda tiene que ser efectivamente que ya haya sido condenado y que después se demostrara que fue injusto. Jonathan Arenas. Profe, pero en ese caso que usted está poniendo del gemelo, ahí vienen a jugar los elementos materiales probatorios. Digamos, cuando le hacen la carta de la toma de huellas, Claro. exacto, ahí pueden comprobar que ese no fue el autor material del hecho. Porque ni los gemelos tienen las huellas dactilares iguales. Sí, listo, pero entonces pongámoslo de esta manera. Fue en la audiencia de imputación, lo agarramos, llegó el defensor, no había forma, el defensor dijo, pero es que háganle la prueba porque eso tal cosa y la fiscalía no la quiere hacer, o en ese, como esos son actos urgentes, no están todavía en la acusatoria ni allá, sino que algo que se tiene que pedir antes de preliminar, esas pruebas preliminares. Y de esas cosas que no proceden, no trascienden, nunca la hacen, y él fue detenido en la casa mientras se hacía la investigación, y después llega esa prueba, sí, claro, efectivamente él no es. De sí pudo haber sido que eventualmente llegara a una detención, a una casa por cárcel mientras hacían la investigación y sacaban esas pruebas.
Entonces, por ejemplo, en ese caso no tendría que llegar a la condena. Porque de una vez en la fiscalía, ay, sí, qué pena con usted, don señor. No era usted, sorry. Pero lleva 4 meses en la cárcel, ups. Ahí entonces es cuando cabe una demanda en contra del Estado, porque sí actuó con negligencia. Porque esa prueba se pidió, porque se tardaron para hacerla, por una cantidad de cosas. Pero pueden haber eventos en los que no había duda razonable. Es el desempeño normal de una investigación. Profe, como en ese caso de los gemelos que usted están diciendo, es que lo pudieron haber observado que X mató a Y, y resulta que, pues claro, la fisionomía es exactamente la misma, la persona presenta los mismos rasgos, y la toma de huellas, pues obviamente lo van a ver que es el mismo, no tienen cómo verificar, con el tiempo se dan cuenta que es el hermano gemelo, entonces ahí no cabría tampoco. Eso habría que analizar es el actuar de la fiscalía, si lo hizo o sea, si siguió los pasos que tenía que hacer. Los actos urgentes, resulta que la defensa me está diciendo eso, debo agilizar esa toma de huellas por lo que me está diciendo el otro. O es que me presentó registros civiles y mire que es que él tiene un gemelo, mire las fotos, mire, por favor háganle la prueba rápido y no lo vayan a mandar a la casa por cárcel hasta que no identifiquen esto. Si actuó negligentemente, sí podría caer la demanda, pero hay cosas que son dentro del desempeño normal de una investigación. Aquí en Colombia pasa de todo un poquito. Entonces eso también se da, que la gente sea judicializada, sea condenada, y hasta años después se den cuenta de que qué pena no era usted. Entonces eso sí efectivamente puede pasar. Bueno, entonces esa es la cuarta. Entonces nosotros teníamos, si estamos desde la fiscalía o de la defensa, tenemos que verificar. ¿Qué es que dijo que estaba en tal parte? Bueno, los tiquetes aéreos, una cámara, una conversación, una foto, algo que demuestre que efectivamente estaba allá. Les iba a poner un ejemplo, era de que no sabía que era él. Homónimos. En aeropuertos detienen la persona porque aparece Carlos Arturo Ospina. Ah, es usted. Para la cárcel. Pero es que pero ¿por qué? Pero no fui, no, pues vaya para la cárcel y enseguida después averiguamos qué fue. Resulta que es un homónimo. Que eso ha pasado cuando, por ejemplo, en la calle detienen a personas con exactamente el mismo nombre. Obviamente ya tendrían que entrar a verificar la fecha de nacimiento y eso. Pero ha pasado. Hubo un señor aquí que condenaron una cantidad de tiempo que pesar porque tenía el mismo nombre de un narcotraficante. Y pasó mucho tiempo y mucho tiempo se demoraron para demostrar eso. Algo que uno supuestamente pensaría que eso es muy fácil. No. Registros civiles, cómo se llaman los padres, fecha de nacimiento. Pero no, como tenía solo el nombre, eso les bastó para llevarlo a la cárcel mucho tiempo hasta que hicieran esa verificación. Recuerden que la ley 906 salió en el 2004, que es el sistema penal acusatorio y que es mucho más ágil. Antes de eso, con la ley 600 de 2000, los procesos eran muy lentos, era la forma inquisitiva, era todo con documentos y los procesos tardaban muchísimo más. Ahora se han agilizado un poco con esa reforma. Bueno, entonces continuamos. Preguntas provocadoras. ¿Recuerdan entonces? A ver, ya llevamos 3. Las que son como parte de historial de la persona, investigativas que son directamente con los hechos y las preguntas provocadoras de comportamiento. Recuerdan que hablábamos que esta es bueno. Ya tanteé el terreno, ya sé más o menos esta persona cómo habla, cómo se expresa. Ya le hice preguntas generales que todo el mundo contestaría de forma natural sin ponerse nervioso y ya vi cómo actúa. Ahora le voy a hacer unas preguntas solo para ver la reacción. Ojo, este tipo de preguntas no se pueden hacer en un interrogatorio. Hasta aquí solo la entrevista. Porque en el interrogatorio me pueden decir, no, señor juez, objeción, esa pregunta es capciosa, esa pregunta es sugestiva, especulativa. O sea, él no tiene por qué saber tal cosa. Por ejemplo, en esta. Dice, señor X, ¿cree usted? O sea, si yo estoy entrevistando a un sospechoso y le voy a preguntar, ¿usted qué cree que qué le debería pasar a la persona que cometió el incidente? Este delito, ¿usted qué cree que debería pasarle a esa persona? Si esa persona no fue, va a decir,
en la cárcel de por vida. Pero si esa persona fue, va a estar pensando en él. Es decir, no, pues habría que analizar los hechos, saber exactamente qué fue lo que pasó, o depende de las circunstancias, o habría que escucharlo a ver las razones, o sea, daría como, porque es como si estuviera clavando el cuchillo él solo, así no se lo hayan preguntado directamente. Normalmente uno diría, no, un violador que pase el resto de la vida en la cárcel, o que le hagan esto, lo otro, pero entonces quien de pronto lo sea estará diciendo, no, pero es que hay que analizar las circunstancias, o hay que cerciorarse bien de que sí, porque de pronto no, o es que el sujeto pasivo consintió los hechos. ¿Sí me hago entender? O sea, por estar pensando en lo que le va a pasar a él mismo, puede ser que la respuesta sea un poquito más benévola. Profe, ese caso se ve mucho en, digamos, cuando hay agresiones a un menor. Digamos, la mamá está con otra persona y agreden al menor. Se ve mucho esa parte que le preguntan a usted, que ¿usted qué cree que le pasaría al padrastro del bebé o tal cosa? ¿Quién sabe qué hizo el muchachito? Siempre echándole la culpa a la víctima. O quién sabe cuál era la atención que le estaba dando a la mamá. Pues eso es otra cosa que también se puede tener ahí como en cuenta. Sí, qué pesar. Eso pasa tanto, más que todo como con los menores en los delitos sexuales, padrastros, madrastros. Pues ahí por mi casa, creo que fue el año pasado que no se sabe cuál es la realidad que haya pasado del hecho. Mataron a un bebé de como de 1 añito y medio. Entonces algunos decían que no, que había sido el padrastro, otros decían que había sido la misma mamá, que porque la mamá lo había dejado con el padrastro y que lo habían dejado caer, que eso. Entonces, a ciencia cierta, no se sabía la hipótesis cuál era la realidad de los hechos. Lo más triste, aparte de la inocencia de estos menores que sufren tantos desmanes, violencia de todas sus formas, es la complicidad de la mamá cuando protege al victimario porque es su marido. Eso me parece lo más deprimente, lo más degradante del mundo entero. Que prefieran echarle la culpa al menor que al victimario por ser su pareja. Eso se da mucho también, o sea que eso es complicidad, eso ya sería una complicidad. Pero por ese delito no juzgaron a nadie. Profe, la verdad no les sabría decir, no conozco pues bien los hechos como tal, solo soy testigo de oído. Entonces no me servís para el juicio oral. Ayer, mientras estaba buscando una información para ustedes, Ustedes recuerdan que hubo un señor que salió diciendo que su hijo se perdió y eso lloraba y la campaña pues ayúdenme a buscar a mi hijo, un niño todo lindo como de 2 o 3 añitos, que después resultó que era el culpable, que él lo había matado y lo había enterrado. Ese señor falleció en la cárcel y los hechos siempre fueron como muy, muy oscuros, pero de todas maneras él reconoció que había cometido ese delito, cosas tan aberrantes como esa. Por no, hubo uno que... ¿El bebé de Cota? Sí, que para no darle la cuota alimentaria. Que se lo llevó para un motel y todo eso. No me acuerdo cuándo lo llevó, pero lo único que supera que era por no dar la cuota alimentaria, entonces hizo desaparecer el niño, lo desapareció. Ese es el de Girardot. Que después murió, el señor murió por una afección cardíaca o algo así. Ahorita les paso el link. Bueno, entonces esas preguntas son para mirar la conducta. No me importa tanto lo que es, bueno, las palabras son importantes, pero es más importante la actitud de la persona al responder este tipo de preguntas. Eso nos sirve para que, bueno, o eliminamos a este como sospechoso o lo incorporamos como sospechoso y lo llevamos a un interrogatorio. Entonces, esa conducta nos hace tomar decisiones. Nos enfrenta a tomar una decisión. Bueno, esa persona con esa respuesta puede ser que no lo haya hecho, pero o nos está ocultando algo, no está diciendo mentiras en alguno de los sucesos que le estamos preguntando, o sabe quién lo cometió y no quiere decir. Entonces a veces no es que estamos diciendo que sospechoso porque haya sido él, no, pues puede ser
No fue él, pero él sabe quién lo hizo. Cuando hacíamos la afirmación de que muchos pueden ser entrevistados pero poco interrogados, es porque precisamente para llegar a un interrogatorio tiene que ser una persona sobre la que tengamos una duda razonable. O sea, ya hay un indicio real que esa persona pudo haber cometido el ilícito. Entonces, no a todos los entrevistados los vamos a llevar a ser interrogados, solamente quienes tengamos duda razonable con respecto a la comisión del delito. Una vez se determina por la información investigativa que el sujeto está involucrado en la comisión del crimen, el interrogatorio comienza mencionando al acusado los resultados de la investigación. Ya sabemos, o sea, ya tenemos duda razonable que fue Carlos Lobo el que cometió el delito, ¿no es cierto? Lo vamos a llamar a él, ya lo que vamos a hacer es, ya le hicimos una entrevista, ahora lo vamos a pasar a un interrogatorio. Señor Carlos, muy buenos días. ¿Usted sabe por qué está acá? Ah, sí, esto, pim, pum, pan, lo otro. Ok, nosotros dentro de toda la investigación que hicimos encontramos sus huellas dactilares en la víctima. ¿Usted no se puede explicar eso? Entonces ahí se le da la oportunidad de que hable, de que se declare culpable o no. Recordemos que para declararse culpable tiene que estar el abogado presente para que esa declaración de culpabilidad nos sirva. Si no, no va a estar. No lo podemos coaccionar con decirle, es que si no dice la verdad tal cosa, pues uno le explica, pero no como coaccionarlo, no obligarlo. Recuerden que no se puede obligar. Jonathan Arenas. En ese caso él puede alegar que estaba dándole los primeros auxilios a la víctima y por eso quedaron sus huellas impregnadas en el cadáver. Sí, claro, pueden ser muchas cosas. En los delitos sexuales es que había semen, sí, claro, sí, yo tuve relaciones con ella quiso, ella vino a mi casa, ella estaba aquí, lo tuvimos, ella se fue, yo no sé para dónde cogió. Tuvimos una discusión muy fuerte y ella me demandó. Sí, puede ser. Sí, ahí ya entraría el excusarse y decir su coartada si la tiene o la explicación de los hechos, ¿no? Es que yo soy auxiliar de enfermería, yo soy de primeros auxilios, ahí me llamaron y yo fui a ayudar a la persona que había, yo ni siquiera sé quién es, nunca en la vida lo había visto. Entonces sí, claro, forma de excusarse muchísimas. Recordemos que siempre va a haber un espacio para la contradicción, para refutar las pruebas, para dar como lo que me favorezca, el testimonio que me favorezca, claro, uno tiene derecho a la defensa. Y yo soy inocente hasta que se me demuestre todo lo contrario. Exactamente, recordemos que la inocencia es una presunción, o sea, no se tiene que demostrar, se presume que usted es inocente, lo que hay que demostrar es la culpabilidad, y eso está en manos de la fiscalía. Es por eso que yo les decía, la fiscalía le puede imputar algo a alguien y el otro puede quedarse callado, sin decir nada todo el juicio y salir exento. ¿Por qué? Porque es que él no tiene que demostrar nada, él se presume inocente, el que tiene que demostrar la culpabilidad es la fiscalía, mediante toda esta investigación. No se le puede decir a esta persona como hacer reproches morales o como vea, es que, o sea, se le debe decir, por ejemplo, y en presencia del abogado, si usted se declara culpable en la primera audiencia, usted puede tener una rebaja hasta del 50% de la pena. Puede ser proporcional si se declara culpable más adelante, solamente en este momento hasta el 50%, pero no se puede coaccionar para que dé la respuesta de que sí, fui yo, pues como quien dice ya, eso pasa mucho en Estados Unidos porque las técnicas de interrogatorio son muy agresivas, son como muy amenazantes. Entonces le dicen, es que si no lo hace ya, eso va para cadena perpetua, es que le conviene más que diga que sí porque tal cosa. Entonces eso puede terminar en una declaración de culpabilidad que después se puedan retractar. Y eso pasa, es muy difícil, porque entonces ya no le van a creer. Ya usted dijo que era culpable hace un mes y ahora viene a decir que no, es que se arrepintió, qué fue lo que pasó. Demostrar que fue coaccionado en una situación de esas es complicado, a no ser que esté grabado. ¿Qué, profe? ¿John Paul o qué? No, John Paulus ya está pagando su condena. El problema que había con John Paulus era supuestamente la comunicación en la imputación, que porque dice que no había entendido. Y eso era lo que estaban tratando de refutar, pero no, nunca pudieron. El señor ya está pagando su condena, bien merecida, no sé cuánto le dieron, me imagino que la máxima. Bueno. Los pasos para aplicar entonces la técnica RAID.
confrontación positiva. O sea, la idea es confrontar a las personas sin que sea algo agresivo, ni que se esté sintiendo culpable. El desarrollo del tema es hacer todos los pasos anteriores. O sea, que primero las preguntas que son como de aspectos generales, después enfocarme en las que son de los hechos y después las interrogativas si cae. Superar las objeciones, eso ya sería en el juicio, ¿no es cierto? Si me objetan una pregunta, tener bien estructuradas las preguntas para saber qué puedo y qué no puedo preguntar, para que no esté el otro ahí objetándome y que me las excluyan. Retener la atención del sospechoso, entonces la idea es concentrarse. En algunos interrogatorios están muy, muy cerca el uno del otro, eso a veces genera presión o se sienten intimidados. Presentar una pregunta alternativa, o sea, si de pronto me refutan una pregunta, entonces ¿qué otro le puedo preguntar que no sea sugestiva para lograr obtener una respuesta? Que el sospechoso relate los detalles del crimen, la idea es que sea esas preguntas narrativas para que ellos cuenten todo lo que pasó. Si es una confesión y la dijo de manera verbal, entonces la idea es asentar eso por escrito y que no la firme y que esté en presencia del abogado para poder solicitar, señor juez, ya hubo un acuerdo o ya hubo una confesión, pasemos al juicio. Ya se pasa al juicio y se pasa a la condena y se ahorra todo el proceso penal. Es como cuando una persona se declara culpable en la imputación. En la imputación se le dice, a ver, señor Johan, le estamos imputando el delito de fraude procesal. Tiene una pena de tanto a tanto y le describe todo. Al final le pregunta el juez, señor Johan, ¿usted entendió lo que le estaba diciendo el señor fiscal? Sí. ¿Usted acepta los cargos que le está imputando el señor fiscal? Recuerde que si usted acepta la imputación en este momento se le podrá dar una rebaja hasta el 50%. ¿Usted comprende eso? Sí. ¿Usted se declara culpable? Sí. Perfecto. Entonces pasemos ya se le hace el sentido del fallo que es condenatorio porque ya hay una confesión y se pasa a imponer la medida de seguridad. Entonces se ahorra todo ese proceso penal. Ese 50% de rebaja es como un agradecimiento a bajar la carga laboral de la fiscalía, pero no puede ser coaccionado, Hay personas, bueno, esos son otros países que hay una forma de decir enmiendas, se adhiere a tal enmienda, es decir, me declaro culpable, pero no significa que lo sea, sino que no tengo forma de demostrar que soy inocente. Eso no recuerdo el término, en Estados Unidos se utiliza eso para decir, yo como acusado no voy a tener elementos materiales probatorios para eso. Estoy más incriminada que cualquier cosa. Aunque yo no fui, me voy a declarar culpable para que me rebajen la pena. Entonces hay diferentes modalidades. Aquí simplemente se declara culpable, ¿sí o no? Listo. Pasemos entonces a la sentencia. Se le da el sentido del fallo condenatorio y posteriormente se le impone la pena por el juez de medidas, de imposición de penas y medidas de seguridad. Señor Jonathan. Profe, y en el caso, digamos que yo me entregue voluntariamente, o sea, te lo pongo así, el sujeto accedió carnal violentamente a mi hijo, entonces fui y lo piqué y lo metí por allá a un hueco y voy y me entrego voluntariamente, ¿hay rebaja de pena o no? Sí, en el homicidio sí, pensé que me ibas a decir del violador. El violador, tú sabes que no tiene ningún beneficio. Pero no, o sea, yo me di cuenta y sé quién lo hizo. Voy, y lo pico y lo meto por allá en una zanja y me entrego voluntariamente. Sí puede tener rebaja. Pero no fue menor al que picaste. No, supongamos que no haya sido menor, un mayor de edad. Si es mayor de edad, sí puedes eventualmente tener rebaja de pena. Los delitos sexuales ahí no hay nada, o sea, usted puede decir, ir a entregarse, lo que sea, y ahí no vas a tener beneficios. Señor Sierra. Hay casos en los que el culpable va y acepta su culpa y la fiscalía no lo puede capturar de inmediato. Tienen que hacer un procedimiento primero de legalización de captura. Claro. Es que otra cosa, Juan, otra cosa. Puede ser cuando quieren proteger a alguien. Cuando una persona quiere proteger a alguien, va y se echa la culpa a él. No es que inmediatamente lo lleven. Listo, ya no. Ahí tiene que haber un proceso, claro. Tiene que haber un proceso.
que puede ser que no sea, que haya sido coaccionado o que sea por Profe, ayudar a alguien. en ese caso de proteger es más fácil que un padre proteja a su hijo, ¿no? O un hijo a un Podría padre. ser que se eche la culpa el uno del otro. Pero para que entonces no- en ese caso, la fiscalía lo que hace es llevar a esa persona a unas casas fiscales y dejarlo bajo custodia. Pero debe ser pues como, ¿cómo le explico? Debe ser como inmediato para evitar que esa persona o sufra lesiones o se autolesione. Como ocurrió en el caso de la niña que tiraron al río y la encontraron abajo en Gómez Plata. El causante del hecho se presentó a la fiscalía y confesó el hecho. La fiscalía le dijo, pero es que no tenemos ninguna denuncia que señale que usted es el culpable. Al otro día el tipo se fue y se intentó suicidar ocasionando un choque con un basculante con el carro. No se mató. Y luego la fiscalía le ofreció protección, lo llevaron a unas casas fiscales y este tipo ingresó allá con una hoja de afeitar y se ocasionó 8 lesiones. Se suicidó. Entonces, mire que no es tampoco tan viable o tan efectivo la fiscalía en ese caso. Pues, ¿qué te dijera yo? O sea, la protección se da si se pide. Lo que pasa es que este caso es muy complejo porque fue él mismo el que se entregó. Pero igual él tenía que tener un defensor, un defensor. Si no lo tenía ahí, pues si no llegó con abogado, pues se lo hubieran conseguido si ya tenía la legalización de la captura y eso. Lo que pasa es que en ese caso, Juan, pues la fiscalía primero tiene que saber que sí hubo un delito, porque es que hasta ese momento no había nada, si no había cuerpo, no había denuncia, no se sabía ni quién era. Profe, y si yo lo llevo al lugar de los hechos donde se cometió el delito, ahí sí Y se ahí se podría inicia hacer. la investigación en firme, claro, porque ya hay un cuerpo, ya hay un cuerpo. Es que es En muy ese caso en difícil. específico, la familia tuvo que revolucionar la ciudad. Yo recuerdo que cerraron hasta la vía del Puente del Mico con protestas, diciéndole pues al gobierno que por favor, al alcalde, que por favor les ayudara, que les ayudara a buscar a su familiar, que posiblemente la habían tirado al río. Y el gobierno pues no hacía nada en ese momento. Después fue que se sumaron organismos de socorro, pero fueron los mismos familiares los que avistaron el cuerpo en Gómez Plata. Ya alertaron pues a la autoridad de que estaba en Gómez Plata, que fueran a sacarlo. Pero fue muy precario, me parece a mí, el proceder del Estado en ese caso, tanto de la Fiscalía como de los entes gubernamentales como el alcalde. Y era una menor. No era menor, pero esa niña la denunciaron desaparecida al otro día, o sea, porque ellos tenían los indicios de que ella estaba en una fiesta y salió de la fiesta con el sujeto y luego no apareció. Si había una duda razonable sobre él. Había un precedente para que actuaran y no, como tienen que pasar 72 horas, Sí. entonces eso pues me parece que en ese sentido la justicia falla. Sí. Y más si él mismo se declaró. Lo que pasa es que ellos tienen que cerciorarse de que efectivamente hubo delito. Si no había cuerpo, no sabía que habían puesto la denuncia porque cuando no se encuentra un cadáver se puede proceder con una desaparición forzada. No dejarlo, pues, no, como no hay cadáver, no hay homicidio, no, pues entonces busquémosle por el lado de una desaparición forzada en caso de que no encuentren el cadáver. Por una de los dos lados, pero se podía haber iniciado, claro. Y más apoyo, obviamente. Bueno, jóvenes, para terminar, dice, se debe evitar la minimización, o sea, se le debe decir qué le ayuda y qué no le ayuda, ¿no es cierto? A la persona que estamos interrogando, pero no tratar de coaccionarla ni de que sea forzado su confesión, porque más adelante después me la pueden refutar. Entonces la idea es que sea espontánea y que esté en compañía de su abogado de confianza, que es como la idea. Esas son las fuentes que utilicé para sacar la información, la pueden encontrar en las diapositivas en la última hoja. Preguntas, dudas, sugerencias, quejas, reclamos.
Bueno, si no es más, ¿qué tenemos pendientes, muchachos? Para dentro de 8 días no tenemos ninguna actividad calificable. Hasta el momento que yo tenga conocimiento, no. No. Listo. Muy bien. Jóvenes, si no tienen dudas, fue un placer, nunca cambien. Muchas gracias. Con mucho gusto. Buongiorno. Buongiorno. No, ¿cómo era? Muchas gracias, querida profesor. Con mucho gusto, querido estudiante. La próxima clase es el 1 de septiembre. No tenemos ninguna actividad calificable para ese día. Vamos a hablar de la pena, conceptos y finalidades y teorías de la pena. Ok. Yo solo Placer. que pase una respuesta. ¿Qué pase qué?